Hola, me da mucho gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Vamos a hablar de un tema que es la inteligencia emocional aplicada en el triángulo de la personalidad. ¿Cómo es esto? Fíjate que nosotros podríamos decir que el cuerpo está acompañado de la conducta y está acompañado de un pensamiento, y todo esto está vinculado con una emoción. Cada vez que nosotros hablamos de emociones, vamos a tener vinculadas una parte pensante o lo que piensas de la emoción, una parte corporal, que es donde físicamente sientes la emoción, y una parte conductual, que es lo que haces con la emoción. Entonces, ese triángulo de la personalidad tiene que ver con tener conciencia para ver cómo nosotros estamos manejando nuestras emociones. La mejor manera de darnos cuenta es, reflexionar. Y en esa reflexión, imagínate que sientes una emoción. Elige una, la que tú quieras. Vamos a trabajar con el enojo, por ejemplo, que es el más fácil de identificar. Si yo traigo la emoción del enojo, vamos a analizarla en este triángulo. Y el triángulo tiene que ver entonces, ¿qué piensas en la parte superior con la parte intelectual? ¿Qué piensas del enojo? ¿Qué piensas cuando te enojas? Hay personas que cuando se enojan no piensan, se les nubla la cabeza. Y entonces ahí tendremos que poner más atención. Pero lo primero que necesitamos es darnos cuenta. ¿Qué sientes físicamente cuando te enojas? A veces que me dicen, no, pues es que necesito o siento un hoyo en el estómago. Eso es importante también, porque entonces cada vez que tú sientas el hoyo en el estómago, puedes vincularlo con una emoción y entonces vincularlo con la energía, y entonces vas a poder saber qué hacer con eso. Y la última, ¿qué haces cuando estás enojado? Muchas personas cuando están enojadas, por ejemplo, dejan de hablar, o gritan, o golpean, o hacen alguna conducta. Entonces, la intención es prender nuestra conciencia, porque acuérdense que habíamos dicho que la primera de las habilidades de la inteligencia emocional es el autoconocimiento. Y en este caso vamos a estar trabajando con nuestro autoconocimiento para revisar esta parte emocional en este triángulo donde yo la estoy reflejando. Y en el momento de reflejarla es, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo no la dejo fluir? Si yo en dado momento no dejo que la emoción, no la quiero sentir, y entonces me resisto a ella. Si me resisto a ella, empiezo, por ejemplo, en la parte intelectual a justificar las cosas que estoy haciendo. En lugar de decir, sí, estoy enojado, y ver la energía y trabajar con esa energía para usarla en mi favor y en el favor de los demás. Si me resisto a la emoción, entonces digo, no, yo simplemente no estoy enojado, y entonces empiezo a justificar que lo que estoy haciendo tiene alguna razón de ser. Ahora bien, si yo no estoy fluyendo en la parte conductual, muchas veces, por ejemplo, vuelvo a retomar el enojo. Imagínate que estás enojado, no reconoces que estás enojado, pero entonces eres una persona que golpea o que pega o que se muerde las uñas. Entonces está expresando su emoción a través de una conducta y un comportamiento. Y por último, tenemos en la parte del cuerpo, en la parte somática. Esa es la parte somática cuando el cuerpo expresa lo que la mente no puede expresar. Y este triángulo y esta frase es del doctor Fernando García Licea, y es un profesor, es uno de mis maestros preferidos, y la tomé de su libro que se llama Es gracias a la noche que el día se significa, que se los recomiendo, está buenísimo. Entonces, regresando a esta parte somática, es cuando tú tienes una emoción que no la dejas salir y no la haces que fluya. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo la guarda y a veces la expresa a través de un síntoma, y ahí es donde empiezan todos los achaques que muchos de nosotros tenemos. Entonces, para que nosotros podamos reflexionar bien, necesitamos primeramente traer la alerta prendida para darnos cuenta cómo es que me resisto que mis emociones fluyan. La primera es, acuérdate, en la parte intelectual, justifico y siempre tengo buenas razones para decir que lo que me pasa no tiene que ver conmigo. Esa es una resistencia, y eso es algo que yo tendría que ponerle mucha atención. En la parte conductual, a lo mejor hago cosas, me la paso haciendo cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que trabajan de más?
Bueno, esos trabajólicos puede ser que estén resistiéndose a alguna emoción que no quieren expresar, no quieren sentir y entonces hacen muchas cosas. Y por último, repetíamos la parte somática. Y esa parte somática es cuando nuestro cuerpo empieza a expresar y empezamos a llenarnos de achaques. ¿Qué necesitamos hacer? Reflexionar. ¿Cómo puedo reflexionar? Hay algo que es bien importante. Pregúntate, ¿cómo le hago para que estas cosas me estén pasando a mí? ¿Cómo le hago? Al momento de preguntarte a ti, ¿cómo le hago? Vas a encontrar respuestas importantes. Y la segunda es, ¿qué necesito hacer con esto que me estoy dando cuenta? Porque usualmente usamos la palabra ¿por qué? Y al decir ¿por qué me pasa esto a mí? Estamos llamando a nuestra experiencia. Nuestro cerebro se va a la experiencia. Entonces, para aprender nuestra inteligencia emocional y poder conectar en esta autorreflexión y autoconocimiento, estas tres partes del triángulo, lo primero que necesito hacer es ser consciente. Y segundo, cambiar el por qué con esta parte de cómo le hago y qué necesito y para qué hago lo que hago. Esas tres preguntas son vitales. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a poder tener prendida nuestra autoconciencia y poder sacarle la energía a las emociones para usarlas en nuestro favor y en el favor de los demás en nuestro presente. Acuérdate, tú puedes elegir en cada momento cómo te quieres sentir. Elige bien, sé feliz. Nos vemos a la que sigue.